voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Jesús Zapata en su programa Gestión Social, dando la más cordial bienvenida a alguien que siempre es muy esperada, la psicóloga rumana mexicana Angélica Bolocan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien, porque un tema fuerte sí. Habla sobre un trastorno de despersonalización mentado, que hay mucha información de eso. Y pues quiero darles indicios de qué podría ser, qué no podría ser, y de ser un trastorno tal cual que viene a quitarte incluso esa forma de actuar en el trabajo, etcétera. Entonces sí es necesario que vayan con un psiquiatra, no solamente con un psicólogo. Sí. O sea, es mucho más... Es un trastorno de la personalidad. Más que nada, los trastornos de la personalidad son trastornos del carácter. No es, por ejemplo, como el caso de la epilepsia. La epilepsia es un problema No. fisiológico. Es un problema fisiológico. Y aquí estamos hablando de un problema emocional, yo desfragmentado. Del carácter, más que nada. Es un problema psíquico. Es un problema psíquico que viene, intrapsíquico, que viene a desestabilizar y a alterar y hacer todos esos desajustes en el lado intrapsíquico, o sea, ya sea tu yo interno, de que tengas sueños recurrentes, de que tengas ideas recurrentes, de que sientas que no puedes ni siquiera descansar porque tienes mucha información, que escuches voces, que sientas que te digan cosas, aunque no sea eso en realidad lo que esté pasando. Y se pasa de un yo autónomo. Yo, cuando digo yo, hablo de mi persona, de mi personalidad, de todo el conjunto que es mi persona al día de hoy, ¿sí? Cuando hablo de fragmentado y desfragmentado, el yo fragmentado del que habla Freud es el yo, mi personalidad, que fui construyendo durante toda la vida y que sabe cuándo poner límites y cuándo llegar a un equilibrio físico, psíquico. Y cuando eso se interrumpe, porque entras en desequilibrio, pues obviamente hay alteraciones y obviamente lo primero que se altera es el carácter, ¿sí? Pero cuando ya eso te llega a llevar al límite, por ejemplo, otro trastorno es el borderline o trastorno límite de la personalización, que una persona llega hasta su límite y de ahí, boom, como que se desfragmenta tal cual, se le cae todo su ser, se le cae toda la personalidad. ¿Por qué digo del carácter? Porque de estar sumamente bien, por ejemplo, haciendo tareas y todo, llega y sale, pues dirían en las iglesias, parecen endemoniados, salen de repente y vienen con toda la ira en contra tuya. Y tú dices, espérame tantito, ¿qué está pasando aquí? O sea, estamos bien y de la nada y vienes a echarme pleito y todo. Y es esa energía que tienen que sacarla. Vi el otro día un video que tú tienes una señora que habla de los chakras y estaba hablando más o menos de eso. Gina Castro, sí, ella nos ha tocado el tema de los chakras. Pero ella estaba tocando, un saludo Gina, no te conozco en persona, pero he estado viendo tus porque me interesa mucho eso, soy muy afín de toda esa cultura oriental y todo eso. Sí.
lo que ella estaba diciendo, y no lo voy a decir en sus mismas palabras, no lo recuerdo exactamente, yo lo digo en mi lenguaje con lo que yo me quedé. Estaba diciendo que en el chakra del sexo, porque hay una en el coxis, otra en el sexo, así, en ese chakra del sexo, que no tiene nada que ver con la psicología, pero para que vean hasta dónde viene a repercutir, que finalmente todo tiene que ver con psicología, porque es la psique humana. En esa ruedita, que es la que acumula o hace que fluya la energía del ser humano, ahí se encuentran, pues estaba hablando de los 7 pecados capitales, que no se acordaba uno de ellos, ¿verdad? No vengo a decirles cuál es el último, porque no lo investigué, no para nada. Pero lo que sí me llamó mucho la atención fue cuando dijo de que ahí están todos ellos y uno de ellos es la ira. Entonces, como nosotros estamos aventando esa energía porque no la sabemos canalizar de manera correcta, avientas esa ira. Entonces, ese es un trastorno de la personalidad, despersonalización en sí. No tendría mucho que ver con eso, pero yo siempre me voy del lado espiritual, más que del lado físico y del lado espiritual. Me gusta tanto la parapsicología que estoy decidida a ir a tomar un curso para allá, para Estados Unidos, porque por aquí no hay, ¿sí? Que son las cosas más allá de la psicología, más allá del entendimiento humano, ¿sí? Bueno, a lo que voy. Un yo fragmentado es la personalidad del que habla Freud. Un yo desfragmentado es la descomposición del yo. En la estructura de sus identificaciones, por ejemplo, un ejemplo muy visto. Tomas alcohol, te pones hasta atrás y te cambia el carácter. ¿Sí? Ese es uno de ellos. Bueno, ahí lo que pasa es que se descompone la estructura de sus identificaciones y se altera el carácter de la persona. Ya no se identifica como, qué sé yo, un Juan el trabajador, el padre, el esposo, el amigo, no. Ya se identifica como Juan el borracho. Él no, lo identifican los demás como Juan el borracho. Iba por la calle y escuchaba a una señora que le decía por teléfono a su esposo: cuando estás borracho no eres mi esposo, yo quiero a mi esposo, quien me cuida, con quien pueda platicar, Yo me quedé así, ni siquiera le hablé a la señora, yo nada más estaba escuchando y empecé a reflexionar, escuchando a la persona. Yo quiero a mi marido, decía, yo quiero a mi marido, ¿sí? No recuerdo su nombre, pero le puse Juan ahorita. Entonces la señora quería a su marido, no quería la otra parte de la identificación y del carácter que se estaba desfragmentando a través del alcohol, ¿sí? Y eso empieza la cruda, ya está bien el señor y todo. Eso pasa en esos lapsos. Pero cuando es de manera totalmente que se da por sí misma, dices tú, oye, aquí sí hay algo grave. Que la persona se encienda de inmediato por cualquier cosa. La mecha corta, acuérdate. La mecha corta, es cierto, la mecha acuérdate, corta. La mecha corta, ¿sí? Y muchas veces se llega a eso a través de la misma vida, cuando se le censura al ser humano. Se le censura por todos lados. Sientes impotencia, se te censura. Por ejemplo, Freud habla mucho de la sexualidad, inhibición sexual. Y ahí me fui con Gina, ¿no? Con lo que decía Gina. Me fui de ese lado de donde, que sí, en el sexo es donde se encuentra esa rueda que hace fluir la energía, y que sí saca la ira, y que sí saca la avaricia, y que sí saca pues todos los pecados capitales, ¿no? Pero yo me voy específicamente, en ese trastorno me voy específicamente sobre la ira. También están las otras, también involucra las otras, la envidia y demás, también las involucra.
Pero lo que más altera es el carácter y es a través de la ira. ¿Sí? Obviamente el yo se esfuerza constantemente para ese tipo de personas que tienen ese problema tan fuerte, que a mí me ha tocado tratar con gente así, y créanme que no son nada fáciles de tratar, ni con todo el amor del mundo, y por más comprensión que les tengas, es difícil. O sea, tratas de aceptarlos y todo, pero es difícil de tratarlos. Por eso te lo digo. Constantemente trata de lograr una unidad, ¿sí? De la identificación, de los gustos, de quién soy yo en todas las áreas de mi vida. Ese es el yo fragmentado, ¿sí? Y hay una dispersión, pues, en varios personajes. Que, por ejemplo, se crea la doctora durante, qué sé yo, de que le da la despersonalización, o puede despersonalizarse por completo, porque hay ideas intrusivas a tu mente. O sea, primero empieza por la mente y después termina en ganarte por completo. Y pues le llamarían, Freud le llamaba posesión demoníaca, así le llamaba, y en aquel entonces, te estoy hablando de hace, por eso dicen, cambiaste por completo. Y luego incluso regresan y dicen, bueno, es que no fui yo. Ah, caray, entonces ¿quién era? ¿Sí me entiendes? Sí. Oye, llega a ser tan fuerte este cambio de personalidad. Sí. Así tan... Pueden llegar hasta matar. Pueden llegar hasta matar, pues porque no están en sus 5 sentidos. Por eso es muy importante que estén bajo tratamiento psiquiátrico. Y también tiene que ver la gravedad. Pero una vez que te da, tienes que estar en tratamiento psicológico. Obviamente que no te dé hasta tal grado, que no llegues a cierto grado, por decir, en una escala de 0 a 10, en donde 0 es nada de síntomas y 10 es lo más terrible, donde ya está totalmente poseído, diría Freud. En esas escalas, no sé, si estás en un 5, pues todavía estás a tiempo. Si estás en un 6, todavía. Si estás en un 7, ve con el psiquiatra. 7, 8, 9. Y cada uno, pues, ahora sí que evaluarse, sí, evalúense, porque pues ahí sí, y obviamente vas con un psicólogo y te evalúa el psicólogo, pero uno mismo sabe con cuántos demonios carga. Cada uno de nosotros sabemos con cuántos demonios cargamos, ¿sí? Entonces se vuelve uno a la merced de la compulsión. También tiene que ver, no es el trastorno obsesivo compulsivo. La gente, pues trata de no volverse compulsiva, ¿no? De que dices, wow, eso me gustó. Cuando una obsesión es cuando te obsesionas con un objeto, con una persona, etc. Y la compulsión es cuando haces cosas repetidas que te mitiga, que te disminuye los efectos de la obsesión. Entonces, compulsivamente tienes que hacer ciertas cosas para poder tranquilizar a la obsesión, por decirlo. Sí, ¿no? sí. Pero estás a la merced de esa compulsión de repetición. ¿A ti se te vuelve una obsesión? Pregunto. ¿Tú como hombre tienes obsesión por las mujeres? ¿O para dónde ibas? No, porque mira, hay obsesiones que son muy claras. La obsesión por... Te puedes obsesionar por carritos y empezar a comprar carritos y llenar toda tu casa de carritos. Te puedes obsesionar por una persona, de que es impactante cuando una persona se obsesiona con otra persona y la otra persona ni siquiera le corresponde. Claro. Es una cosa... Entonces sí se dan los casos entre personas o mujeres. Sí, pero... Al revés, una mujer obsesionada por un hombre también. Sí, claro.
no, pero ahí sí ya son problemas psiquiátricos, ya hay que trabajar con la persona y hay que llevarla con un psiquiatra, ¿sí? Porque se vuelve, hay como una transformación del yo consciente al yo inconsciente, ¿sí? Por eso a mí me encanta trabajar con el inconsciente. La hipnosis sirve muchísimo para todo eso. La hipnosis. Sí, muchísimo. Los ejercicios que hemos hecho aquí contigo. Sí. Trabajas yo soy tu conejillo de indias aquí en el programa. Sí. Trabajas de un yo inconsciente tratando de llevarlo, de traerlo a que se vuelva consciente de lo que está pasando cuando no está en sí mismo. ¿Sí? Pero ya estamos hablando de cosas mayores, de casos mayores. Se vuelve una transformación de un yo organizado, de tú como persona, que te organizas tu tiempo, que te organizas tu dinero, que te organizas tus pensamientos. Incluso tenemos que saber organizar nuestros sentimientos, ¿sí? Hablaba incluso Gina de esa asertividad, del chakra que está en la garganta, de la asertividad de la comunicación. Sí. Y te estaba diciendo que tienes que saber ser asertivo, tienes que saber cuándo invadir o meterte en el espacio del otro, ¿sí? Como para mostrar ese respeto y que el otro haga lo mismo contigo. ¿Sí? Todo eso te lo estaban diciendo. Y todo eso pues viene un poco aunado a lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? De ese yo organizado, que tú te sientes amo de tu persona y soberano de lo que tú eres, te vas del otro lado. Y te vas del lado en el que no te puedes sentir dueño ni siquiera en tu propia casa. O sea, en tu ser. Esa es nuestra casa. Deja la casa, hogar, casa física, un techo en donde vives. No, estamos hablando de esta casa, de nuestra casa. Por eso cuando meditamos, la meditación a mí me gusta mucho porque yo la veo así como, para mí una definición de la meditación sería como regresar a casa. Regresar a ti mismo. Eso me encanta, ¿sí? Pero cuando ni siquiera sabes quién eres, ¿a dónde regresas? Y yo les voy a hablar sobre un caso específico, no voy a dar nombres por respeto y por ética profesional, en donde la persona se vuelve otra persona porque no siente que encaja en la persona que estaba antes, ¿sí? No siente que encaja. Consigo misma. Siente que no encaja. Y muchas veces empieza con las alteraciones intrapsíquicas e interpersonales. En las relaciones interpersonales, relaciones contigo, relaciones con el novio, con el esposo, con los hijos, en esas relaciones, si no se sienten cómodas o cómodos y no se sienten valorados, se empiezan a hacer ideas de cómo les gustaría ser y buscan, es natural que el ser humano lo busque, buscan salida y buscan en dónde dar amor, porque no lo reciben en casa, porque no se sienten valorados, porque no se sienten apoyados, y lo dan en otro lado, llámese casa hogar, llámese niños de la calle, llámese altruismo, llámese iglesia, llámese lo que se llame, pero las personas ya están más afuera que dentro, o pueden estar dentro y ni siquiera estar en la relación. ¿Sí me entiendes? Entonces es todo eso. En ese caso ya no gobiernan ni tus pensamientos, y menos tus actos. Deja tú de los sentimientos. Ya ni tus actos gobiernan. ¿Por qué? Porque tus pensamientos los hiciste a un lado. Los echaste al olvido. ¿A dónde? A la caja de Pandora, a la caja negra, al inconsciente. Oye,
Angélica. Son mecanismos de defensa. Así se defienden ante la hostilidad del mundo. Son nuestros mecanismos de defensa. Hay dos: atacar o huir. Los principales: atacar o huir. Entonces, si has atacado tantas veces y no te ha dado ningún resultado, ¿qué te queda? Te queda huir. ¿Y de qué huyes? De tu realidad. ¿Y qué te queda hacer con tu realidad? Pues la echas ahí. Son bloqueos emocionales. Te bloqueas, la echas para allá y te olvidas. Y eso, tarde que temprano, termina en un Alzheimer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú simplemente quieres olvidar y quieres olvidar y quieres olvidar las cosas. Oye, Angélica. Y sí se te llega a olvidar. Sí tienes lapsus. Sí te conviertes en otra persona totalmente distinta. Por ejemplo, diferencias del cielo a la tierra. Una señora que era ama de su casa y de sus hijos y de su... por decirlo, ¿no? Una señora X. Se vuelve una señora totalmente liberal. Empieza a vestirse desadecuadamente conforme a su edad. Empieza a querer estar todas las noches en los bares. Es un ejemplo, pero te estoy diciendo la magnitud de acá hasta acá. Y se convierte en eso, o sea, una diferencia del cielo a la tierra en cuestiones de meses. Oye, Angélica, no es fácil que las personas conscientemente, así en un acto... Es eso, se vuelven inconscientes, no lo hacen conscientemente. Empiezan conscientemente a querer olvidar las cosas y echarlas al... no me importa, ¿no? Decir no me importa, pero que en realidad sí les importa. Claro, sí. Sí les importa, entonces empiezan a echarlo al olvido y ya que lo echaron al olvido, dicen, pues sí, pero yo quiero hacer algo de mi vida. Independientemente de lo que pase acá con mi familia o de lo que pase en mi trabajo, de lo que pase, porque son situaciones que no les gusta vivir. Y obviamente, pues el ser humano, por naturaleza, busca ser feliz. ¿A qué vinimos a esta tierra? A una única meta, ser feliz. Te decía, no estamos habituados a hacer un momento de reflexión y de veras mirarse a sí mismo y decir, ¿cómo anda? Estamos hablando de la ira, como un tema muy fuerte, de veras. Hay ira fulminante, ¿eh? Y cuando esa llega, no hay poder humano que la pueda parar. Ahí es donde terminan en homicidios, suicidios y demás, porque es ira fulminante, ¿no? O sea, se bloquean totalmente. No únicamente atacan a otros, o sea, se atacan a sí mismos. También. El suicidio, Primero se despersonalizan. Sí. La mayoría de ellos tienen ya antecedentes de intentos de suicidio, ideas suicidas y todo eso. Y no me he ido al DSM-4 para darles todo lo que encuadra, porque dije, me va a tomar mucho tiempo y pues eso en internet inmediatamente lo encuentran. No, pero si nos platicas un poquito. Pero estoy platicando, exactamente. ¿Eso qué es lo que dijiste ahorita? DSM-4, bueno, ahorita es DSM-5, es el diagnóstico de la salud mental, que sale pues una edición cada 10 años, o depende, pero ya salió el DSM-5. Es la Biblia de los psicólogos, el diagnóstico de la salud mental, y ahí vienen los parámetros, cuáles cumplen, cuáles no cumplen, pues como los médicos. Si tienes, la empiezas a palomear, ¿no? Tienes tantos síntomas, tales síntomas, pues entonces te doy el diagnóstico, tu enfermedad es tal. Entonces acá es tantos síntomas. ¿Y dónde lo consigues? Que el DSM-5, pues lo encuentras en línea, lo encuentras en las librerías. Pero eso es nada más para nosotros, eso no le sirve al ser humano, a la persona normal, común y corriente, no le sirve porque muchas cosas no le van a entender y le van a querer buscar. A ver, ¿y qué tiene mi marido? Y tiene esto de aquí, de este trastorno, y tiene también esto del otro trastorno, y pues le van a poner etiquetas. No.
Yo nada más les digo, si de verdad les interesa y saben y están viendo que sí puede haber todo esto, pues vayan al diagnóstico de la salud mental y empiecen a palomear. Me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y también dicen los criterios. De 3 a 5 síntomas, no tanto tienes el trastorno, sino puedes trabajarlo, ¿no? En tratamiento psicológico. Pero si rebasa de 4 a 6, de 5 a 7 síntomas, entonces pues tienes que ir con un psiquiatra definitivamente. Oye, Angélica, una característica que tú tienes es que tú siempre nos hablas claro y directo. Sí, Siempre no me gusta nos darle hablas vueltas claro al y directo. asunto, no me gusta porque no vengo de una cultura así. En nuestra cultura era, aquí está esto, así se hace, te enseñan el camino y obviamente pues tú como borreguito vas y pues obviamente exploras el camino, pero dices, efectivamente, este es el camino. Y como a mí no me gusta darle vueltas, pues por lo mismo a mí no me han dado vueltas. Y las personas que me han dado vueltas, pues mejor me hago a un lado, porque digo, bueno, ese tipo de personas que me dan vueltas, yo sé que no voy a conseguir nada, solamente es pérdida de tiempo. Y yo lo que no quiero aquí es que ustedes pierdan su tiempo, porque lo más valioso que tenemos en este mundo Claro, es el tiempo. el tiempo. Oye, Angélica, tú eres una excelente psicóloga. Gracias, Tienes muchos seguidores gracias, y muchas personas confían en ti. gracias. ¿Qué hacen las personas para poder acercarse contigo? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cuál puede ser el motivo de contacto más? Mira, yo lo he puesto en Facebook. En Facebook normalmente es donde publico muchas cosas sobre psicología. Sí. En Facebook me encuentran como Angélica Bolocán y la página se llama Psicología Integral en México. Pero también tenemos consultorio en la Narvarte, en la colonia Narvarte, en el DF. O para las personas que no viven en el DF, pues simplemente les estamos dando terapia en línea a través de Skype. Muy bien. Sí, que es Sí. Angie, espacio, ANGY, espacio, bolo, @hotmail.com. Y les quiero dar el número del consultorio. El número del consultorio sería 5519-0705. 0705. 5519-0705. Ahí no solamente damos asesoría psicológica, sino también asesoría legal. Hay varios consultores y asesores, consultoría y asesoría legal. Y pues siempre contestan como ASCONJUR, que es asesoría y consultoría jurídica. Eso es. ¿Sí? Oye, Entonces Angélica, ahí no. es donde me pueden encontrar, pueden hacer cita o pueden hablar conmigo. Muy bien. A viva voz. Muy bien. Mira, Lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. ahora, nos da, no sé si miedo, el acudir al psicólogo, porque a lo mejor nos da miedo el Hay enfrentarnos. prejuicios, hay el muchos enfrentarnos prejuicios. con estos. Con nosotros mismos. Es que ¿con quién te enfrentas? Te enfrentas contigo mismo, con tus demonios internos. No te enfrentas con nadie más. Y hasta que tú te des cuenta que no el de enfrente es el problema, sino tu resistencia a lo que el de enfrente hace, porque piensas que te lo hace a ti, y el que realmente se ofende es el ego, hasta que tú aprendas eso, vas a dejar de ver al otro como tu enemigo y vas a aprender, lo vas a ver como tu espejo y vas a decir, uy, tan fea soy. ¿En serio? ¿En serio? Vas a decir, oye, ¿por qué reaccioné así? Pero si te vas a poner a pensar, ¿por qué reaccioné así con lo que me dijo? Y si mejor le pregunto por qué me dijo eso y qué significa para él eso. Pero pues nos ofendemos y se ofende nuestro ego. No se ofende otra cosa. Nuestro ego es el que se ofende. Y obviamente el ego es el yo que les estoy hablando. Entonces, esa estructura que siempre hemos tenido, pues se vuelve inconsciente porque ya no te sientes dueño de tus propios pensamientos y menos de tus actos. Y es tan terrible que
llega a destruir familias, matrimonios, llega a destruir pues a la persona en sí, en el trabajo. Te vuelves disfuncional en todas las áreas de tu vida. Y pues todas las funciones de tu yo, de la estabilización, porque también tenemos eso, de que tenemos esa parte interna que te llama a estabilizarte. A ver, tranquila, por ejemplo, cuando gastas mucho, porque nosotras las mujeres somos bien gastalonas. Cuando gastas mucho, hay esa parte interna que te dice, a ver, tranquilízate, porque si no le paras ahorita a gastar, de aquí al fin de mes no la vas a librar. Y si no la libras, a la única que le vas a hacer un daño es a ti, por hablar de los gastos, ¿sí? También de los sentimientos, igual, el yo estabilizador. A ver, tranquila, porque si sigues echando pleito, le echas más leña a ese fuego, fuera de una fogata va a salir lumbre aquí, ¿sí? Entonces, es muy importante que tú sepas cómo y cuándo escoger tus batallas, ¿sí? Esas guerras que tú quieres empezar o ya han empezado en contra tuya, puedes tomar la actitud de dejarlas a un lado, ¿sí? Y si tanto te genera, tanto problema emocional te genera internamente, buscar el momento en el que se pueda hablar con la tal persona que te hizo enojar, que te dijo de cosas que no te pareció, buscar el momento y platicarlo tranquilamente. Oye, y el otro día, y si se vuelven a prender los fuegos en el momento que lo estás platicando, no hay de otra. Le vuelves a poner un fin, lo vuelves a parar en seco y dices, bueno, ya cuando estemos más tranquilos podremos hablar de eso. Pero eso no se va a quedar así, ¿sí? Pero es hablando se entiende la gente. Muchos nos dicen a las personas más impulsivas, porque así sería, esa sería la palabra correcta. Les dicen, a los impulsivos les dicen cavernícolas, ¿no? Anticuados. ¿Por qué? Pues porque se rigen por el instinto animalesco, ¿no? Y finalmente ese mismo instinto es el que resalta muchísimo en ese trastorno de despersonalización, ¿sí? Y la persona que ya salió de esa persona que era antes, ya se vuelve otra persona, solamente encuentra paz y tranquilidad estando en la piel de esa persona y haciendo los actos que saben que le hacen daño, ¿sí? Haciendo esos actos que dicen, es que solamente así encuentro paz. Pero finalmente es un mecanismo de huida. Huye de la realidad. No hay más. ¿Sí? De una realidad que no acepta. Oye, Angélica, no hay una guía una guía general, vamos, en las escuelas o en los niveles educativos, sí, donde se nos sugiera que nos demos una oportunidad, un espacio para ir ante el psicólogo o ante la psicóloga, como en tu caso. Pues mira, como prevención inclusive. Una guía, finalmente, yo he trabajado mucho con las escuelas, iba a las primarias, secundarias, en el kinder, yo trabajaba mucho con padres de familia. Yo trabajaba con los padres de familia, incluso los metía a las clases de yoga junto con sus hijos, ¿sí? Para que ellos interactuaran. Y a todos se les ha dicho lo mismo. Señores, señoras, es necesario que ustedes platiquen con alguien más que no sea la comadre. Es necesario que ustedes platiquen con alguien más que no sea el padre de la iglesia. Porque el padre de la iglesia nomás te va a decir, di 5 o 9 Ave Marías y Padre Nuestros y ya. Pero caray, no te dice. De regreso, no te escucha y no te vuelve tu voz ese eco para que tú misma te escuches de lo que estás diciendo y te vuelvas consciente. ¿Sí? No te hace eso. Nosotros como especialistas en la salud mental tenemos todas las herramientas para poderlos ayudar en cualquier problema que ustedes tengan. Y obviamente para eso hay especialidades. Mi especialidad es, tengo varias. En adicciones, en hipnosis. Sí, también tomé un diplomado en adicciones en Guadalajara
por un año. En hipnosis, ahora en terapia familiar sistémica, que estoy terminando la maestría, realmente tienen que buscar, si tienen algo en específico, busquen un especialista. Si quieren nada más ir con el psicólogo es el que su trayecto tiene mínimo 3 o 4 años de licenciatura, en donde aprendimos cómo ayudarles y qué herramienta darles, un abanico de posibilidades para que ustedes puedan encontrar la solución a su problema. Nosotros les guiamos, ¿sí? No como la comadre. Sí, la comadre te puede hablar de sus experiencias, de lo que ella ha vivido, y es mucho mejor escuchar varias voces que solamente la tuya misma. Y que ni siquiera te sientas juzgada ni nada de eso. Aquí nadie juzga a nadie. No. Así como los médicos son casos, vemos casos, trabajamos con casos y damos resolución a casos, es lo mismo. Solamente que aquí nos volvemos más humanitarios. Los doctores te toman como carnicería y órale, y lo que sigue, y tu medicamento es este, y tómatelo así, y pues cómo siguió señora, ya está en casa, ya está bien. Se le da seguimiento, pero nosotros vemos el lado humano. Nosotros tratamos de entenderte, de ponernos en tus zapatos, de tratar de vivir por un momento lo que ustedes están viviendo para poder darles esa resolución a sus problemas desde ese otro ángulo, el ángulo interno. Y nosotros como en el toreo, ¿no? De arriba se ve mejor las cosas, todo lo que está pasando abajo, así estamos viendo desde arriba lo que está pasando abajo. Ya que vimos lo que está pasando, nos bajamos a su mismo nivel. Ya que estamos al mismo nivel, simplemente empezamos a interactuar. Porque yo jamás me voy a sentir, a ver, yo aquí tengo la razón. No, para nada. Aquí los expertos en su propia vida son ustedes. Sí. ¿Quién me va a decir a mí qué vas a hacer tú el día de mañana si tú eres la única persona que sabe lo que vas a hacer? Oye, Angélica, causas de la ira y de todas estas manifestaciones que modifican la conducta de las personas. Ajá. ¿Podrías mencionar algunas causas fuertes, muy fuertes? Causas puede haber millones de causas por las que tú te enfades. Te faltaron al respeto, te dieron menos dinero en la nómina. Oye, ¿por qué me pagaste tan poquito? A ver, explícame. Te robaron o te quitaron a tu novia, no sé, o sea, son cosas fuertes. Me hablabas de cosas fuertes, ¿no? Sí. Te divorciaste porque otro se metió en medio, cosas fuertes, cosas importantes que te hacen perder los estribos, ¿sí? O simplemente lo que te decía hace ratito, el ego, te ofendieron, pero finalmente el que se ofendió fuiste tú. Tú te ofendes. El de enfrente, pues va a hablar pestes. Pero el que tú te lo tomes como de quien viene, esa es tu responsabilidad. De nadie más. ¿Sí? Entonces, seguimos. De una pulsión, ¿qué es una pulsión? Resulta un carácter. De un impulso que repites, se vuelve un carácter. Se vuelve tu carácter, ¿sí? Ese carácter interno que tú dices, que la misma gente de allá afuera termina por etiquetarte, ¿no? Amargado, feliz, le gusta el cotorreo, irresponsable, bien responsable, se toma la vida muy en serio, nunca bromea, X, ¿sí? Pero finalmente nosotros nos volvemos tal personas porque lo volvemos un estado. Un estado es estar en ciertas situaciones, estar en ciertos pensamientos, estar en ciertos sentimientos, sentirte abatido, que te falta el carácter para hacer ciertas cosas o tener demasiado carácter. Aquí es al revés, aquí tienes demasiado carácter para hacer cosas, ¿sí? Y te sientes Superman y quieres romper para acá y para allá. Entonces pasa porque pasa. Oye, Angélica, ¿hay algunas edades donde se manifieste más, por ejemplo, la ira?
Te lo digo porque yo tengo Mira, casi 69 años de edad. hay Y yo niños. recuerdo que yo era diferente cuando era joven a lo que soy ahora. ¿La edad tiene que ver con todo esto? Eras más de mecha corta, De estilo mecha Cuauhtémoc corta, sí. Blanco. Claro, porque mira, a partir de los 35 años empieza nuestro despertar emocional o espiritual. Ah, Sí, a partir de los 35 años. Si tú viviste una vida de perro literalmente hasta los 35 años, obviamente tú vas a cargar con eso y te vas a volver una persona iracunda, ¿sí? Una persona neurótica, una persona... ¿Por qué? Porque eso es lo que has venido cargando y no le encuentras un sentido a la vida de poder sonreír siquiera, ¿sí? Pero una edad en sí, pueden haber niños de 9 años que han vivido como unos de 20 y que lleven toda la carga de traer dinero a la casa, de cuidar a sus hermanitos, ¿sí? O puede haber, exactamente, o puede haber personas de 50 años que jamás han sabido lo que son las responsabilidades porque tienen al marido que las tienen aquí y no se hacen responsables ni siquiera de sus propios pensamientos, ¿sí? Entonces no hay una edad en sí, ¿sí? Sí. La madurez interna no viene junto con la madurez externa. De nada sirve esas arrugas de nada nos sirve si no nos damos de topes en la pared para despertar. De nada sirve. La vida te da desentones. La misma vida se encarga de darte desentones cuando tú no quieres entender las cosas. ¿Por qué en la escuela creen que repruebas y repruebas y repruebas? Te vuelven a poner en el mismo año, te vuelven a poner en el mismo, nivel de estudios académicos y no pasas porque simplemente no la pasaste, no aprendiste. Entonces, en la misma vida, cuando empezamos con problemas X, por ejemplo, problemas de carácter y me divorcié y no pude con mi marido, etcétera, me vuelvo a casar, no puedo tampoco con ese, me vuelvo a casar, caray, entonces no fue en el primer marido, ni el segundo marido, ni el tercero, entonces soy yo. Y tomo mis responsabilidades. La responsabilidad es mía de darme cuenta quién soy y hacia dónde quiero ir, ¿sí? Porque entonces, pues oye, ¿qué tipo de personas atraigo a mi vida? Sigo buscando y por eso dicen, oye, tropezaste con la misma piedra. No, solamente cambié de demonio. Es la misma, sí. Es la misma, pero no es que el de enfrente sea un problema y que es igualito al exmarido y que bueno, tiene un 90% al exmarido. No, es que tú solamente has cambiado el 10% de tu ser. No, yo no digo que el de enfrente no sea una fichita. Yo solamente digo, si tú cambias internamente, el de enfrente tiene que cambiar hacia contigo por inercia. De la forma que sea, simplemente decirte, ¿sabes qué? Ay, qué aburrida te volviste, ya no peleamos. Bueno, me volví aburrida, ya no peleamos. Ve y búscate con quien quieras pelear. Yo no peleo. Punto. Así de fácil. Pero ya estás vibrando en otra onda. Y como ya estás en otra onda, te vas a encontrar a alguien como tú. Cuando tú estás listo, preparado para amarte a ti mismo, para respetarte a ti mismo, vas a encontrar otro que te ame y que te respete como tú. Pero nosotros caminamos por la vida pensando que nos va a caer del cielo cosas. Pensamos eso y finalmente sí las atraemos. Pero primero, lo que piensas lo atraes. Pero también piensa que tus actos van a traer consecuencias, ¿sí? Y de eso es lo que estamos hablando finalmente. Que hay una descompensación en los pensamientos que se vuelve hacia los actos. Finalmente ya no piensas como antes, ya piensas de manera diferente, ya te volviste iracundo, ya estás haciendo cosas que dices tú, ¡qué oso! O sea, ¡qué oso! ¿Cómo fui capaz de hacer eso? Sí. Pero cuando ya estás en tus 5 sentidos, pero te desconectas por completo. Y cuando te desconectas por completo, seguido, ve al psiquiatra, no hay más. Oye, Angélica, el caso de los niños, porque también es una etapa muy especial. Sí. Los niños aprenden, o ¿qué pasa en los niños que se vuelven también iracundos? Lo ven, a ver, lo ven en casa, lo ven con sus padres. Yo el otro día estaba viendo a un niño que estaba regañando a su mamá. Sí,
tal cual. ¿Qué tú mira por dónde, no te fijas por dónde caminas, que no sé qué? Un niñito de ni 7, 8 años le di. Y así empujaba a la mamá. Entonces volteo, lo veo. ¿Y quién iba atrás? El papá. ¿Y qué dice el papá? Déjala, hijo, está loca. ¿De dónde lo aprende? De la misma familia. Nuestros hijos son reflejo de nosotros como padres. No le echen la culpa ni que abuelió ni que la fregada. No es cierto. No. Son nuestro reflejo, son continuación, son nuestra continuación. Entonces el ejemplo que nosotros les damos, aparte de lo que ellos traigan genéticamente, si tú los pones, si ellos vienen genéticamente, por ejemplo, con rasgos de alcohol, y tú les pones toda la mesa puesta, como para que el niño empiece a los 9, 10 años a tragar chelas, es normal, empieza el niño y le va a gustar porque le gusta, porque lo trae, ¿sí? La genética sí tiene mucho que ver, pero es más importante el contexto, en dónde lo pones y cómo lo educas es muy importante. Tan importante que yo te diría que es un 70% por más genética que él traiga. Ya que terminó sus 18 o 20 años que lo tuviste en casa, si a los 20 agarra el alcohol, ya no fue culpa tuya, ya no fuiste tú, ¿sí? Ya es él porque lo trae y ya es muy su problema, ¿sí? ¿Nos duele como padres? Claro que nos va a doler. Pero finalmente nosotros no escarmentamos en su cabeza, él tiene que escarmentar solito. Ya ves que me gusta mencionar a mi nieto Vic. Ya cumplió 8 años. Ay, felicidades. Gracias. Y el sábado hablé con él. ¿Cómo estás, mi nieto? Me dice, metí 2 goles, abuelito. 2 goles. Pero siempre tenemos acuerdos. Sí. Entonces ya tenemos un acuerdo de, quiere un balón de Nike, número 5, original. ¡Ándale! Nada exigente, muchachito, ¿verdad? ¿De dónde aprendió? A ver, ¿de dónde aprendió? Una de dos. O de su mamá o su papá. Ajá. O de la escuela. No hay más. ¿El abuelo usa cosas originales? Pues... no. Humildemente sí. Humildemente sí. ¿De dónde lo aprende? Del mismo contexto. Del mismo contexto, de la misma familia. O que porque los niños tienen el balón original. Ay, es que Jorgito trae el balón original y yo también quiero uno. Sí. Entonces, obviamente, en algún lado lo ve. ¿Sí? Pero cuando yo estoy hablando del trato a la misma familia, a ver, el trato a la misma familia no lo aprendes con el amigo de la esquina. El trato a la misma familia lo aprendes desde adentro, porque tú ves qué reacción tiene cuando papá le grita a mamá, qué reacción tiene mamá. Y tú observas, tú como niño. Sí. Yo soy niña, tengo 5 años y yo veo que mi padre golpea a mi madre. ¿Qué me resta a mí hacer? Pues golpear a mi mamá y no pasó nada. Ah, bueno, cuando me haga enojar yo voy a hacer lo mismo. Dices tú, caray, ¿qué es eso? Desafortunadamente, así termina eso. Y con eso quiero terminar por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Gracias por verme, por escucharme. Pues aquí nos vemos la próxima semana. Angélica, como siempre, gracias. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Isabel, muchas gracias. Recuerden que después el programa estará allá arriba en YouTube. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen.